Bien, mis queridos, muy buenos días para todos. Vamos a comenzar nuestra clase de Teología Fundamental. Vamos a hacerlo a través de este corto devocional que vamos a tener para cada uno de ustedes. Dice Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y vemos que Dios definitivamente ha hablado a la humanidad desde tiempos antiguos, primero por los padres y los profetas. Es decir, la transmisión de la palabra de Dios y la revelación de Dios ha sido, al principio, fue con una transmisión oral, de padres a hijos. Esa transmisión oral pues la vemos descrita en la forma como la escritura presenta la palabra. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, la transmisión oral fue el primer elemento de la transmisión o de la revelación divina. Dios se revelaba al hombre, le transmitía su mensaje, imbuía en su cabeza los pensamientos divinos y el hombre a través de sus facultades que Dios le dio del lenguaje y de su experiencia personal, transmitía esa verdad ayudados por el Espíritu Santo. Lo cual dice, mis hermanos, mis queridos, es que Dios utiliza esa mezcla de lo divino y lo humano para transmitir siempre su mensaje. ¿Y dónde se refleja esto? Dice Hebreos, mayormente en este tiempo, a través del Hijo. Dice que en el pasado pues había hablado por los padres y los profetas, pero ahora en estos postreros días, en los últimos días, habla a través del Hijo, que también es una manifestación de lo divino y lo humano. Tú como pastor de esta iglesia también tienes esa combinación interesante. Lo divino y lo humano se resume en nuestro ministerio. Nosotros somos humanos, pero llevamos un ministerio divino, un ministerio que llevamos la palabra de Dios a otras personas. Y es importante y fundamental que entendamos bien estos procesos para que no nos agarre desprevenido algunas cosas y podamos dar respuesta oportuna a cada persona que se nos acerca, a cada hermano que se nos acerca pidiendo respuesta de la revelación de Dios. Bendito Señor, gracias te damos por el día de hoy. Gracias por esta clase, quédate con nosotros y permite que a través del Espíritu Santo podamos desarrollar una vida consona contigo y tú puedas hablar a través de nosotros. Bendice esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, vamos a entonces en este foro de discusión, que es el número 4, vamos a trabajar lo que es la revelación y la inspiración. Temas fundamentales, muy importantes, porque nosotros entendemos pues que estos procesos son de vital importancia para nosotros como cristianos. Así que aquí vemos lo que es la inspiración. Vamos a compartir un poquito aquí la pantalla. Bien, la Biblia nos muestra, ¿verdad?, a Dios como autor de ella, y sin embargo fue escrita por manos humanas. Y la diversidad de estilos de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Es decir, Dios no anula la individualidad de aquellos que escriben la Biblia, ni aquellos en los cuales deposita su mensaje. Las verdades reveladas son dadas, todas inspiradas por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice así. Y con todo esto están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo, infinito, iluminó con su Espíritu Santo la inteligencia y el corazón de sus siervos, y le daba sueños y visiones, y les mostraba símbolos y figuras. Y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían del pensamiento divino con palabras humanas. Entonces vemos allí esa combinación poderosa de lo que es la inspiración entonces. Presentada por diversas personalidades, la verdad aparece en sus variados aspectos. Entonces Dios utiliza al ser humano para presentar un collage de toda la verdad y la verdad desde diferentes perspectivas, porque la verdad no puede ser vista por una sola persona porque no la abarcaría en su totalidad por sus limitaciones humanas.
un escritor prescribe con más fuerza cierta parte del asunto, comprende los puntos que armonizan con su experiencia o con sus facultades de percepción y apreciación. Otro nota más bien otro aspecto del mismo asunto, y cada cual, bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado inculcado con más fuerza en su propia mente. Por eso es que nosotros vemos que a lo largo de todos los evangelios, vamos a ver que cada evangelista, ¿verdad? Juan, Lucas, Mateo, presenta una perspectiva de la verdad de acuerdo a su visión. Vemos al médico Lucas presentar pues los milagros de Jesús porque él es médico. Y lo que más poderosamente le llama la atención es que Jesús tenía ese poder para sanar enfermedades que él estaba combatiendo desde hace mucho tiempo y que a lo mejor se sentía impotente por no poder ofrecer una respuesta más efectiva, pero veía ahora a Jesús haciendo milagros y eso impresionó la vida de este médico y escribió el Evangelio de Lucas. Vemos ahí a Juan hablando del amor, hablando de cómo el Señor Jesús pues, y sus expresiones más amorosas, porque él es el discípulo amado, el discípulo ahí, el hijo del trueno, que fue transformado por el Señor, cambiado totalmente por el amor de Cristo. Y vemos entonces a un Juan que con unas perspectivas completamente distintas y diferentes. Vemos a un Mateo, por ejemplo, presentar los discursos del Señor Jesús, lo que Jesús estaba diciendo, lo que Jesús decía, lo que Jesús expresaba. Entonces, cada uno de los evangelistas, viendo la verdad, porque la verdad es Cristo, Jesús lo dijo, yo soy la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Así que pues fue presentada desde varios puntos de vista, porque abarcar a Jesús en su totalidad, un solo autor, no lo iba a poder hacer. Así que fíjense que la inspiración también cumple este mismo proceso. Lo interesante es que a pesar de las limitaciones humanas, a pesar de la limitación que presenta el ser humano y todos los problemas que puede tener el ser humano, el Espíritu Santo interviene en las facultades de percepción y apreciación. Y cada cual, bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado inculcado más fuerza en su propia mente, y el Espíritu Santo lo ayuda a escoger las mejores palabras para presentar la verdad, allí descrita. Entonces, fíjense que es importante, mis queridos, entender el proceso de inspiración, porque eso nos revela algunos asuntos interesantes. Entonces, para nosotros poder entender el mensaje de Dios, tenemos que entender de que tenemos que cavar, tenemos que buscar, tenemos que hacer un trabajo de exégesis en lo que es las palabras humanas, que es donde está el problema, porque el mensaje de Dios no tiene problema, el problema lo tiene definitivamente son las palabras humanas. Por eso es importante entender bien y saber bien los idiomas bíblicos, el hebreo, el griego, entender sus matices, entender sus pensamientos, porque estas personas escribieron en ese lenguaje, no escribieron en español y no tienen una mente occidental como la de nosotros. Así que entender profundamente la manera de pensar de los escritores bíblicos, cómo vivían, cómo comían, cómo pensaban, cuál era su cosmovisión de la vida, cómo percibían ellos a Dios. Además de eso, cómo escribían y cuál era su estilo de lenguaje, es clave para nosotros poder entender el mensaje inspirado de Dios. De tal forma, pues, que estos elementos nos ayudan a comprender más claramente lo que la palabra de Dios tiene que decir. ¿Cuál es el error que cometemos muchos teólogos? Y es creer que la palabra de Dios escrita en español, que además es una traducción de lo que es los idiomas originales, pues darle una interpretación personal. Entonces, si ya de una vez el mensaje bíblico tiene una interpretación de acuerdo al sesgo del que lo escribe, imagínense nosotros ahora poniendo de nuestra parte también otro elemento de sesgo, lo cual nos lleva a cometer errores teológicos de interpretación y a darle, y a hacer eisegesis, a tratar de meter en el carril allí o meter, no sé, el elemento redondo en la base cuadrada allí y nunca calza. Por eso vemos a personas tomar, por ejemplo, Hechos 10, allí el manto babilónico de esos animales inmundos y diciéndole a Pedro que coma. Entonces ahora sí, podemos comer todos los animales. Cuando
si entendiésemos bien el pensamiento hebreo, lo que estaba pensando Pedro y lo que quería transmitir en su comunicación, Lucas, al escribir el libro de los Hechos, no está presentando que nos está dando permiso de comer todo tipo de animales, sino que más bien está describiendo una verdad, una analogía ahí entre ser humano y los animales inmundos, ¿verdad? De no llamar inmundo aquello que Dios ha santificado, que es el ser humano, que es al gentil, que es al que está fuera de los predios del pueblo de Israel. Entonces, fíjense que es tan importante entender el concepto de inspiración, que nos va a permitir tener una perspectiva bíblica en la teología mucho más cercana a lo que Dios quiere decirnos para este tiempo. Así que la inspiración es clave, que tengamos este concepto. El Espíritu Santo guía la inteligencia de ellos en la elección de lo que deben decir y escribir. Este tesoro, el tesoro del Evangelio, fue confiado en vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Porque es que Dios tiene esa característica. Combina lo humano o lo divino con lo humano. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. La escritura no es un compendio donde usted va a encontrar todas las respuestas a todas las cosas. No, el tema principal de la escritura es la salvación del hombre. Por eso usted no va a encontrar en la Biblia un compendio de biología molecular, un compendio de ginecología o un compendio de salud pública. No, pues va a encontrar algunas cosas y principios. Va a encontrar principios guiadores, leyes guiadoras, pero no es un compendio total de todas las cosas. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta. Y ahí está la diferencia entre nosotros, mis queridos, y de muchas denominaciones. Déjenme decirles que nosotros somos de los pocos iglesias que todavía consideran que la Biblia es su única fuente de autoridad. No hay otra cosa. Otras denominaciones tienen la tradición, tienen la iglesia como fuente de autoridad, tienen otros elementos, tienen los ancianos, pero nosotros como iglesia adventista, nuestra única fuente de autoridad absoluta es la revelación inefable de su voluntad a través de las escrituras. Y todas nuestras creencias las basamos en lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. La Biblia entonces constituye la regla de carácter, nos revelan las doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es clave entender el proceso de inspiración. Dios entonces no dicta las palabras, no te dice, escribe exactamente palabra por palabra lo que tenemos que decir, como ocurre con otros lugares donde cuando se sienta el líder espiritual de esa iglesia y habla, entonces ha hablado Dios, lo que él escribe de sus bulas y en sus concilios, entonces se considera palabra de Dios. No, la palabra de Dios es la escritura y ya fue escrita, ya está completamente elaborada y está allí para nuestro consumo. Ahora, ese es el proceso de inspiración. Ahora vamos a aclarar el proceso de revelación. El proceso de revelación es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo ilumina la inteligencia del corazón de sus siervos, les da sueños y visiones y les muestra por medio de símbolos las figuras, verdades que de otra manera no podrían ser descubiertas. Por eso es que vemos entonces ahora al apóstol Juan en el Apocalipsis, ver las bestias que surgen del mar, la bestia que surge de la tierra y ese simbolismo que lo conecta con el libro de Daniel para dar a revelar cosas que pues tienen que ver con nuestro tiempo. Lo hace a través de figuras, de símbolos y señales, y el profeta o el que recibe la revelación pues es imbuido del pensamiento de Dios. Ahora, hay varias modalidades de la revelación. Está la revelación general, que la podemos encontrar en la naturaleza. Los escritores bíblicos a menudo se refieren a los fenómenos de la naturaleza como una revelación de Dios y sus atributos. Todos los aspectos del universo en el cual vivimos son manifestación de la gloria y la sabiduría divina. Definitivamente, pues, cuando nosotros contemplamos lo complejo de la naturaleza, nos damos cuenta que solamente un Dios creador poderoso lo ha hecho.
vi en un programa de televisión en estos días, muchachos, que los alemanes están tratando de imprimir un corazón. Es decir, colocan un molde parecido al corazón y le inyectan células madres y a través de una impresora 3D tratan de hacer el corazón. Y déjenme decirles que lo logran, pero que hay un problema terrible. El problema es que cuando van poniendo capa sobre capa, las capas superiores aplastan a las capas inferiores y el corazón solo dura pocas horas de vida y muere irremediablemente. Pues han tratado por campos magnéticos de hacer que la impresión sea ahora multidimensional y total que no lo han podido lograr, pero es que no lo van a lograr porque es que solamente Dios con decir hágase y completó el asunto con un poder extraordinario y con el poder de su palabra, porque la naturaleza revela que es algo tan complejo, tan extraordinario, que solo una mente grandiosa y extraordinaria como la del Señor pudo crear una máquina tan absolutamente perfecta y compleja como es el ser humano. Y ahí es donde vamos, y el ser humano en la naturaleza. De estos días contemplé algo extraordinario y maravilloso. Mi hijo mayor, que le encantan los insectos, me trajo un capullo de mariposa, pero este capullo de mariposa no era cualquier capullo de mariposa, era un capullo de mariposa que su color era completamente dorado, más dorado que el oro. Y yo, Señor, ¿cómo es posible que la naturaleza tenga estos colores tan extraordinarios? Solamente en la mente de Dios puede originarse semejante cosa. Ahora, eso nos lleva si el ser humano es tan complejo, entonces el ser humano también es parte de la revelación general. Los seres humanos constituyen otra modalidad de la revelación general. Nosotros fuimos constituidos a imagen y semejanza de Dios. Somos la evidencia de la imagen de Dios en esta tierra. Ahora, la imagen de Dios en esta tierra es formada solamente por el hombre individual, el hombre, cuando digo el hombre, pues la mujer por separado y el hombre por separado. Pues no. Dios es un Dios plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo, coeternos y existentes por la eternidad. Cuando Dios pensó en la humanidad, pensó en seres sociales, pensó en la familia, en el núcleo familiar, como un elemento clave para reflejar su imagen. Así que cuando vemos una familia donde están papá, mamá y unos hijos, estamos viendo es la imagen de Dios constituida en la familia. Cuando David contempló las obras poderosas de Dios a través del cielo, ahí las estrellas, clamó, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y contestó su propia pregunta con la afirmación de que Dios lo había coronado de gloria y de honra. Pero, sin embargo, muchachos, la revelación general, la naturaleza y los seres humanos, de alguna forma, pues, representan a Dios, pero de una manera distorsionada, porque el pecado ha tergiversado la imagen de Dios a través de la naturaleza y a través del hombre. Cuán terribles cosas no vemos en la naturaleza y fenómenos naturales que son mortíferos y terribles. Al igual que el comportamiento del hombre no se asemeja al carácter de Dios. Últimamente el hombre pues perverso y pervertidor, vendido hacia el mal, destruye todo, es la peor plaga que puede tener este planeta. Así que pues definitivamente el humano y la naturaleza pues describen la imagen de Dios, pero de una manera un poco distorsionada. Ahora, también la historia es un elemento de la revelación general. La historia también se considera por muchos como una modalidad de la revelación. La escritura presenta a Dios como el Señor de la historia, está al control de todo lo que ocurre y el Señor de la naturaleza. Los relatos proféticos de la Biblia presentan persistentemente a Dios como el que dirige los asuntos de las naciones y las juzgará y a ellas y a sus gobernantes. Pablo declaró a los sabios en el Areópago que Dios, de un solo hombre, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras y sus territorios. Miren qué tremendo. Es decir, todo lo que ocurre en la tierra, mis queridos, y esa es una visión bíblica, del tiempo bíblico de los que escribieron la Biblia, es porque o Dios lo hace con su propia mano o Dios lo permite a través de su soberanía. Dios es el soberano de todo. Dios está al control de la historia. Así que si usted se siente preocupado por las cosas que están viviendo en este momento, no se angustie. Dios está al control. Dios sabe lo que está pasando.
Y Dios de alguna manera intervendrá en la historia para finiquitar, quitar reyes, poner reyes cuando Él lo quiera, cuando Él lo determine y cuando Él así lo vea bien. Bien, ahora, hay un elemento importante, mis queridos, aquí con respecto a un punto que tenemos que tocar. La naturaleza y la salvación de los gentiles. Los estudiantes de las Escrituras han debatido durante siglos si es posible derivar un verdadero conocimiento de Dios partiendo solamente del mundo natural o a través del razonamiento lógico. Los antiguos filósofos griegos se valieron de la reflexión racional para concluir que existía una razón universal, el logos, y lo llamaron Dios, el griego teos. Este conocimiento filosófico acerca de Dios se denominó pues teología, la cual es un conocimiento razonado concerniente al ser divino. También esto se lo llamó teología natural. Ahora, hay una pregunta con respecto a esto. Y es una cuestión que nos debatimos. Y les voy a dejar esa pregunta allí a ver qué me contestan ustedes en el foro. Si los gentiles pueden ser salvados por medio de la revelación de Dios en la naturaleza, en la conciencia o en la historia, ¿qué de la creencia de que dice que en el tiempo del fin Dios salvará a cada quien según el conocimiento que tenga? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Piensan ustedes que Dios va a salvar a la gente, la va a salvar ahí, que no llegó la palabra de Dios a ese lugar y de acuerdo a ese conocimiento, pues Dios lo va a salvar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes que eso pudiera ser factible? ¿Creen ustedes que eso pudiera ser correcto? Pues vamos a ver qué dice la Escritura. La Escritura vincula estrechamente la acción transformadora del Espíritu Santo y la proclamación de la palabra de Dios y el Evangelio de salvación a través de Jesucristo. Juan 14:6 es clave. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que la tesis que dice que aquellos que no les llegue la predicación del Evangelio van a salvarse por su propio conocimiento y Dios va a salvar ahí al buen budista, pues que se portó bien y que fue un budista consagrado y que nunca le llegó la palabra de Dios, nunca le llegó el conocimiento de Jesucristo, pues Dios lo va a salvar a ese buen budista. Pues no, Juan 14:6 dice claramente, nadie, y nadie es nadie, es un absoluto, viene al Padre sino por mí. Es decir, debe saber de Jesús y debe tomar una decisión. Por esta razón Jesús dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que no les llegue el mensaje a través de un ser humano? Pues nosotros en Venezuela tenemos un caso clave que describe cómo es que va a ser Dios, y son los indígenas de la Gran Sabana, que el mensaje les llegó a través de un ángel a su cacique Aucá, y le fue predicado el evangelio y ellos se convirtieron. Y cuando llegó el pastor O.E. Davis, encontró una tribu completa guardando el sábado, comiendo animales limpios y casándose solamente con una sola mujer, cuando esos señores no hacían nada de eso, a través de una manifestación divina, una teofanía de Dios, los convirtió. Es decir, que finalmente nadie, absolutamente nadie en esta tierra puede decir que cuando llegue el tiempo del fin y llegue su juicio, Dios no le haya comunicado el mensaje. Así que mucho cuidado, muchachos, con esa expresión, porque realmente no es correcta, no es la expresión que nosotros creemos como adventistas del séptimo día. Dice la Escritura que, por cierto, la luz verdadera que alumbra a todo hombre puede penetrar aún donde la Escritura no es conocida. Más aún Pablo habla de los gentiles que no tienen ley y sin embargo hacen por naturaleza lo que es de la ley. De modo que muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones para que no haya excusa para nadie. El Espíritu Santo puede obrar transformación incluso donde la palabra del Evangelio no es predicada por la voz humana, pero sí por la voz divina. Pero no sugiere que haya salvación aparte de Jesucristo, ni implica que religiones no cristianas sean formas alternativas para obtener un conocimiento del Salvador
de Dios. Así que mucho cuidado con estas expresiones. Bien, entonces vamos a darnos cuenta que los gentiles deben escuchar todos el mensaje de salvación. No habrá excusa. Todos, absolutamente todos, deben llegar y alcanzar el conocimiento de Jesús. Bien, ahora vamos, ya vimos lo que es la revelación general, ahora vamos a ver lo que es la revelación especial. Pues todos estos elementos de la revelación general pues no tienen fuerza para describir en su totalidad a Dios. Y Dios tuvo que valerse de un elemento importante y clave que es una revelación especial. No fue suficiente la naturaleza y la conciencia humana ni la historia para evitar separarse de Dios. Y aunque la Escritura como fuente especial de revelación divina ha sido suficiente, la decadencia humana y producto del pecado ha distorsionado el conocimiento de Dios. En esta condición la humanidad necesitaba desesperadamente de una revelación especial de Dios. Y Dios consumó esa revelación especial en su Hijo Jesucristo. El centro y sustancia de la revelación especial es la persona de Jesús. Dios en carne humana. Le preguntaron a Jesús, muéstrame al Padre. Y Jesús le contestó, sin titubeo, pues tanto tiempo he estado con vosotros y todavía me preguntas, muéstrame al Padre, por lo cual Él es la misma imagen de su sustancia. En sus manifestaciones y en forma humana en la tierra, el Hijo de Dios se sometió a las limitaciones propias de la naturaleza humana. Nacido de mujer y bajo la ley, Jesús, el carpintero de Nazaret, un judío que vivió por unos 33 años en Palestina, se hizo carne, murió en la cruz fuera de Jerusalén bajo el gobernador de Poncio Pilato, resucitó en la tumba y ascendió a su Padre, mostrando el verdadero carácter de Dios y a Dios mismo en la tierra. Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios envuelto allí o humanado de tal forma que pudiera habitar con los seres humanos. Qué privilegio tan tremendo. Ahora, esta revelación tiene características especiales. La revelación especial es selectiva. Dios se comunica como seres humanos específicos sobre la base de persona a persona, con todo lo que se relaciona en dicha comunicación. Es decir, Dios va a seleccionar, Dios va a comunicar el mensaje persona a persona. Además de ser selectiva, la revelación especial es redentora. Es el foco primario de la revelación especial, que es el pecador, ese foco primario, a quien Dios quiere salvar y restaurar. Y número 3, la revelación especial se adapta. Está marcada por la condescendencia divina o acomodación a nivel de la humanidad. Esta característica está entretejida inexplicablemente con las previas y culmina con la encarnación del Hijo de Dios. Es decir, Dios se contextualiza, Dios se hace relevante, Dios habita con nosotros y nos da un mensaje en nuestro lenguaje. Utiliza el lenguaje humano para, con cuerdas divinas de amor, atraernos hacia Él. Así que, mis queridos muchachos, que Dios les bendiga. Este día ya hemos trazado lo que es la revelación y el proceso de revelación. Ustedes tienen este material ahí en las láminas de PowerPoint, en sus recursos, y esperamos que ustedes reaccionen con 300 palabras a esta clase. Puedan colocarlo en el foro, háganlo con una expresión sustentada, pues no escriba cualquier cosa, sino que reaccione a la clase, ponga los conceptos necesarios, lo que aprendió, lo que es el concepto de revelación, lo que es el concepto de inspiración, cuáles son la revelación general, cuál es la revelación especial, cómo es esto de que Dios es el Señor de la historia y la importancia pues de la revelación para la salvación de toda la humanidad. Que Dios les bendiga y nos vemos entonces en una próxima clase.